Vamos a terminar esto con 15 minutos, 2 casos clínicos de la manera en que nosotros como neurocirujanos interpretamos luego de este abrebocas de anatomía y de imágenes. Entonces, es algo muy corto, sin embargo, miren, se trata de una paciente de 53 años, 8 meses de evolución de un dolor cervical inespecífico, una torpeza en el brazo derecho, así se presentó la paciente por urgencias, una sensación de corrientazo en la misma extremidad y en las últimas semanas ya no logra caminar, tiene dificultades claramente para desplazarse y eso afecta de manera muy significativa su calidad de vida. Cuando miremos el examen neurológico y físico en detalle, e insisto, digamos, el objetivo de esto no es caer en la minucia, sino mostrarles lo más relevante del caso clínico y por dónde lo sospechamos o qué es el ejercicio que ustedes como médicos deben hacer. Entonces, se trata de una paciente con claros síntomas neurológicos. Segundo, tiene un dolor en la región cervical, lo cual ya nos dice mucho. Y por otro lado, un síntoma que es una sensación de corrientazo que interpretamos como una radiculopatía, o sea, compresión de un nervio, en este caso la extremidad superior, y creo que el doctor Dangón fue muy claro en la exposición previa. Ya se le ha sumado más cosas, inestabilidad para caminar, y ahí empieza uno a enlazar. Hay algo que está pasando que está comprimiendo no solo los nervios en miembros superiores, sino está generando un problema neurológico al deambular. Ya ustedes tienen que imaginarse dónde poner la lesión. Yo he tenido pacientes de estas características donde el estudio lo comienzan por dificultad para caminar, resonancia lumbosacra. Y ahí hay un error en interpretación de los síntomas del paciente. Nuestro paciente nos lo dice todo. Al examinarlo, lo hable o no, tenemos que tener la capacidad de sacar esa información que está ahí en el cuerpo de nuestro paciente. El examen físico, una debilidad, lo cual habla de déficit neurológico. Sin embargo, miren este dato del examen físico, la hiperreflexia generalizada, el Hoffman y el Trommer presentes. ¿Qué nos está diciendo eso? Que sin duda hay un compromiso de motoneurona superior. O sea, en algún punto de la motoneurona superior que va desde la corteza hasta la médula, antes de salir como nervio periférico, está el problema. Donde hay médula, desde el E2 hasta toda la región cervical. Si hay compromiso de miembros superiores, debe ser algo por encima de este nivel de los miembros superiores. Por ende, ¿dónde tenemos que buscar? En la región cervical. Y el examen físico nos lo dice perfectamente. Entonces, este es el examen físico. Digamos, el tema de los reflejos no lo tengo documentado. La paciente autoriza la transmisión de la información y que podamos subir el video. Tiene una clara debilidad distal y proximal. Tiene incapacidad para elevar las extremidades y evaluar la marcha no fue posible. Entonces, luego de este examen clínico y el análisis que hemos hecho, consideramos que es sospechar y en dónde, como les mencioné, médula cervical. Yo obviaría hacerle torácica y lumbar, salvo ciertas situaciones donde sospechemos o una metástasis o alguna otra condición. Entonces, ¿dónde estaba el problema? En la columna cervical. Y les voy a señalar, luego de haber revisado el tema de las imágenes, qué es lo que nos llama la atención. Uno, es una resonancia cervical, cortes axiales, cortes sagitales. Este es la unión del bulbo con la médula, el inicio de la columna cervical. Este es el aspecto usual de la médula espinal. Algo gris, digamos, o de baja señal en esta secuencia, y si vemos automáticamente se interrumpe por algo. Esto que ven bien delimitado está disminuyendo la luz del canal en más del, creo yo, el 90% y oblitera el canal con una compresión clara a nivel de la médula. Ahí nos muestra el problema. Los síntomas son clarísimos. La paciente lo gritaba, ¿dónde estaba su situación? Entonces la resonancia nos lo confirmó. Cuando vemos esto, pues se trata de una lesión que entra dentro del canal espinal. Dentro de las posibilidades, número uno, es que se trate de un tumor, lesiones también delimitadas y que comprimen la médula, y en un tumor que cuando ustedes ven la lesión, estos tumores crecen de manera muy lenta en el tiempo, años, seguramente hace una década ya tenía lesión, pero la médula, a pesar de que casi ni la vemos, pues la paciente tiene algo de movilidad. Eso habla de la adaptación de la médula en el tiempo. De alguna manera se fue corriendo, se fue desplazando hasta el punto que logró adaptarse a ese volumen. Sin embargo, seguramente hubo una gota que derramó el vaso, 1 milímetro que fue suficiente para generar una isquemia y finalmente manifestarse con síntomas en nuestra paciente.
Ese era el objetivo de este caso, mostrarles cómo lo analizamos en 5 minutos de hablar con la paciente, examinarla y saber dónde pedir una imagen. Seguimos con un segundo caso en donde nos acompaña el doctor Juan Fernando Ramón. La idea es que, como lo hicimos aquí, hagamos un ejercicio mental. Ustedes pónganse en este momento a pensar con lo que van a ver, qué tipo de lesión tiene el paciente, dónde la ubican, qué exámenes pedirían. Muy importante. Esto es algo que pasa con mucha frecuencia en Latinoamérica, en el mundo. Es un paciente de nuestra clínica. Este es un caso de un paciente de 49 años. Miren lo que pasó. Estaba haciendo downhill. Quiero que se fijen especialmente en el movimiento del cuello y en la ausencia total de movimiento del cuello hacia abajo. Una competencia frecuente, estaba con toda la protección, tenía su casco, tenía todo, pero el trauma es un trauma muy importante. ¿Cómo vemos este caso? Es un paciente de 49 años, presenta esa caída de bicicleta, pérdida de movilidad desde el cuello. En la parte de las lesiones, en la I, los que lo recogieron no reportaron ninguna cosa externa, solamente que no movía. El paciente, la sintomatología que le encontraron tenía piel caliente, no movilizaba brazos ni piernas. Ojo, frecuencia cardíaca de 80 por minuto, frecuencia respiratoria de 16 por minuto y una presión arterial de 80-40, con un Glasgow 15. Los primeros respondientes y las personas de atención prehospitalaria inmovilizan con una tabla rígida, canalizan con una vena periférica al paciente y le inician solución salina normal. Piensen en dónde estaría el diagnóstico y qué diagnósticos tendría este paciente. Esta fue los rayos X de columna cervical que vemos aquí. Ustedes pueden ver esta lesión a este nivel donde hay una disrupción de la línea, de las líneas cervicales, anterior, posterior, facetaria. Está completamente, hay una disrupción completa, pero además fíjense que acá abajo logramos ver que el espacio del disco a este nivel no es igual que este ni este. ¿Eh? Y tomamos entonces una resonancia. Y estas son las lesiones que ustedes pueden observar. La parte de arriba de la disrupción, muy importante. Esto es C2, C3. Entre C3 y C4 hay una luxofractura, ¿sí? Con un desplazamiento importante que ustedes ven cómo comprime el canal medular y cómo comprime la médula y ya se ven cambios de la señal medular agudos. Además de eso, pues una pseudohernia aquí que comprime y donde les decía que había un cambio en el disco, miren la protrusión discal que generó otra lesión en este paciente. Entonces miren que aquí estamos abordando varias cosas. Con eso ustedes tienen que saber qué tipo de lesión tiene el paciente. En el siguiente módulo lo van a acabar de contestar, pero vayan mirando, ¿es un shock medular? ¿Es un shock neurogénico? ¿Son ambos? ¿Sí? ¿Y qué lesión tiene el paciente? El paciente tenía pérdida de movilidad completa desde C7, reflejos ausentes, no tenía además de esto, los reflejos estaban abolidos, el esfínter anal estaba completamente relajado y tenía priapismo. E importante, recuerden, ¿cómo estaba la frecuencia cardíaca? 80, tensión arterial 80-40. ¿De qué les está hablando esto? ¿De qué tipo de lesión? Y entonces, ya basados en eso, ¿qué teníamos que hacer? Manejar shock neurogénico, para que lo vayan teniendo en cuenta en las siguientes charlas. Obviamente hicimos una cirugía que consistió en descomprimir la hernia aguda a nivel inferior,
Pero además de eso tenemos que estabilizar al paciente por vía anterior y por vía posterior y realinear las columnas. Se hizo artrodesis, instrumentación, fijación y lo más importante, una rehabilitación. Recuerden, en esta diapositiva, ustedes como médicos generales, apréndase el ABCD de cómo leer una placa de columna cervical, la línea vertebral anterior, la línea vertebral posterior, la línea espinal posterior y los procesos espinosos. Siempre una radiografía de columna cervical mínimo tenemos que ver C7 o C1, si no, no nos sirve. Y recordar ver también CDEF, los cartílagos, la apófisis odontoides, los tejidos blandos y las facetas. Esto era para mostrarles un caso también muy frecuente en nuestros países, traumas raquimedulares que a veces causan la muerte, pero lo que sí con seguridad causan son lesiones muy, muy extensas con pérdida de la función y que finalmente se van a reflejar en pacientes que van a estar mucho tiempo discapacitados. Muchísimas gracias y que sigan estudiando.